Te recuerdo que ya está a la venta en México el libro Hábitos 2.0, la Biblia de los hábitos. La neta es que le metí muchísima pasión a este libro. Si lo quieres, el link y la descripción está aquí abajo. Amigos, amigas, ¿cómo están? Iñaki de la Parra saludándolos desde un día fabuloso soleado aquí en Polonia. Me da muchísimo gusto tenerlos el día de hoy aquí y hoy les platico de un tema muy interesante, está muy atractivo el título. Entonces, trabaja menos y gana más. ¿Qué quiere decir esto? Enfoque. No hay balas de plata. Yo aquí no te voy a venir a decir que te tomes una pastilla o que leas esta cosa o... A ver, es muy simple el concepto. Lo vamos a destilar. Te voy a dar herramientas, así que agarra pluma, lápiz, papel, colores, iPad, lo que tú quieras. Pero estate listo para tomar notas y empezar a ejecutar, porque de otra forma, acuérdate, esto no tiene sentido. Si no vas a ejecutar, mejor cámbiate de video y ponte a distraer con música o hacer otra cosa, ¿sale? Entonces, hombre, constantemente a mí me preguntan, y creo que es una pregunta que le hacen a la gente productiva: ¿cómo le haces para trabajar tanto? Y realmente mi respuesta es que no trabajo tanto, sino que trabajo de una forma muy enfocada. Mira, trabajar con enfoque es lo mejor. ¿Por qué? Porque necesariamente ese enfoque te va a liberar tiempo para otras cosas que son importantes en tu vida. En mi caso muy particular, yo te diría, trabajo así profundo, que te voy a explicar cuál es el trabajo profundo. Yo creo que estoy haciendo entre 2 a 4 horas al día, de lunes a sábado, no más. Y realmente le vamos a entrar un poquito más a esto y te voy a explicar. Creo que es muy difícil cuando me ha tocado escuchar a algunos estudiantes cuando te dicen: no, es que estuve estudiando toda la noche, 8 horas. Imposible, fue trabajo poco profundo. Entonces eso a mí no me termina de convencer que fue con mucho enfoque. Entonces vamos a entrarle al tema del enfoque. Nos vamos a enfocar también en el tema de agregar valor. Evidentemente, si quieres ganar más, necesitas agregar valor. Mientras más valor agregues, más puedes ganar, ¿no? Entonces es así de simple. Yo no le voy a entrar al tema de ingresos pasivos. No. Vamos a saber con las cualidades que tú tienes cómo puedes agregar más valor. Y mientras más valor agregues a alguien, más pasta, más dinero vas a poder ingresar a tus bolsillos. Entonces nos vamos a enfocar en el tema de valor. Yo te diría, a mí particularmente, ¿cuál es mi valor agregado? Buscar oportunidades, convencer a otros, tanto individuos como empresas, de empezar a ejecutar algo y ayudarlos con ese tema de ejecución. Porque, hombre, para mí la estrategia es un commodity y realmente el arte está en la ejecución. Entonces ese convencimiento de no dejarlo en ideas ni en planes estratégicos, sino en ejecutar, ahí es donde yo tengo mi valor. Y por último, en experimentar, aprender y pasárselo a otros, como lo estoy haciendo contigo en el video. Ese es mi valor. De ahí es de donde yo puedo ingresar más dinero, más riqueza a mi patrimonio. Eso es lo que tú debes de empezar a enfocar. ¿Dónde están esas fortalezas, esos talentos para agregar más valor y que el mercado te lo quiera pagar? Le vamos a entrar también un poquito a esto. Y finalmente te voy a pasar el método BIRRS. Bloquear, no interrumpir, tener rituales, mucho menos uso de redes sociales y por último, más significado y satisfacción. Todo eso hoy aquí. Te invito a entrarle. Bueno, y te estaba platicando precisamente del trabajo profundo, ¿no? Este concepto del trabajo profundo, yo la primera vez que lo escuché fue en un blog que sigo de un tipo que se llama Cal Newport, un cerebro de estos, así cuando piensas en un genio, Cal Newport. Te voy a poner el link para que incluso si te gusta leer en inglés lo puedas seguir. Una maravilla. Y tiene muchos libros muy interesantes todos ellos, pero creo que el libro más interesante, porque los he leído todos los que tiene él, es el libro de Deep Work. Y aquí destila ya muchos conceptos que puedes leer en su blog y todo esto, y en sus otros libros, pero lo aterriza de una manera muy simplificada, que yo te diría, a mí me hizo repensar mi tema de agregar valor, de productividad, del uso del tiempo, especialmente con estos dos conceptos que él clasifica, ¿no? Él clasifica el trabajo en dos grandes áreas:
el deep work, que es el trabajo profundo, y después lo clasifica en el shallow work, que es el trabajo superficial. Y estas dos grandes clasificaciones, yo decía, a ver, ¿cómo puedo yo contextualizarlas en la práctica? Y yo me di cuenta que ese trabajo profundo del que él hablaba era el trabajo que a mí me movía hacia mis objetivos. Entonces, aquí es bien interesante porque no todo el trabajo que hacemos es el trabajo que nos lleva a los objetivos que hemos planteado. Ya hemos hablado de cómo plantear objetivos y todo este rollo y cómo calendarizar y todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo decía, en la realidad, en la práctica, este trabajo que me mueve hacia los objetivos, ¿cuál es? Porque yo, como te decía, te compartía el tema del to-do list. Yo creo que el to-do list, la gran mayoría de las cosas que ponemos en el to-do list son parte de este trabajo superficial, ¿no? Este trabajo superficial que es como muy lógico y que no exige mucho pensar, se realiza inclusive mientras estás distraído. La neta es que no genera mucho valor y se puede reemplazar en este nuevo mundo tan automatizado, tan tecnológico, tan de outsourcing de manera muy sencilla. Por el otro lado, el trabajo del deep work, este trabajo profundo, como te decía, es lo que te mueve a tus objetivos. Entonces, más bien es tu highlight del día, ¿no? Yo te platicaba, debes de poner en tus tareas, en tu to-do list, una cosa top. Y esa cosa top te tiene que mover hacia tu objetivo. Entonces, voy a decir una cosa. Por ejemplo, si tu cosa top es cambiar las llantas de tu coche, pues entonces tu objetivo tiene que ser que pues, tus automóviles los tienes que tener top. No, más bien, si tienes que cambiar las llantas de tu auto, pues igual está en tu to-do list y lo podrías outsourcear, pero finalmente lo vas a hacer tú. Y de estas tareas de tu to-do list que tienes que ejecutar diario, yo te diría, escoge una, y esa una que estás escogiendo como fundamental porque está alineada a tus objetivos de medio, corto o largo plazo, esa es la que te está permitiendo hacer este trabajo de deep work. Y ese trabajo de trabajo profundo, ese enfoque, que ahorita te voy a dar el tema de cómo identificarlo, cómo entrarle todavía más. Este trabajo sí te lleva al límite de tus capacidades, ¿no? O sea, realmente hay un esfuerzo. Es de esos trabajos que, por ejemplo, cuando yo estoy creando estos videos o cuando estoy haciendo temas de implementación para empresas, que te está rompiendo la cabeza, que estás sentado pensando. Inclusive este trabajo podría parecer que es un trabajo que tienes que hacer a título individual solo, y yo no creo que siempre sea el caso. Yo creo que también ese trabajo profundo puede ser en equipos y es súper enriquecedor, pero eso lo vamos a ver ahorita un poquito más en el método BIRS que te mencionaba al principio. Sin embargo, este trabajo profundo crea un nuevo valor. Eso es muy importante. Ahí es donde yo te decía al inicio, trabajar menos y ganar más. ¿Por qué? Porque el trabajo profundo vas a poder hacerlo durante 2, tal vez 4 horas, según muestran las investigaciones. Yo en mi caso muy particular lo hago entre 3 y 4 horas, a veces algunos días 2, pero es menos eficiente, o a menos que esté súper fresco. Por ejemplo, te platicaba que a mí los miércoles me gusta tomarme los ombligos de semana, y no es que no trabaje, es que para el deep work soy mucho más profundo. Y entonces cuando estoy en una caminata en la montaña, o estoy andando en bicicleta, o estoy simplemente más relajado porque no hay presión de juntas, de ir, de venir, como que de repente esas ideas de eureka, de esos momentos de wow, sí, esos epifanis empiezan a caerte. Entonces, tener estos periodos, que lo vamos a ver ahorita un poquito en el tema del bloqueo, en el método BIRS, bloqueados para permitir, a mí me funciona mucho. Por ejemplo, el miércoles es un día que pareciera poco productivo porque no me presento en ninguna empresa, o no tampoco hago demasiadas cosas con mis equipos en las diferentes empresas, o tampoco hablo con demasiados clientes. Lo limito mucho ese tiempo como de introspección. Me sirve mucho para ser creativo, para ser estratégico, para hacer planes de acción y poder transmitir bien los conocimientos a individuos o a empresas, ¿no? Entonces, bueno, muy importante
que cuando estamos hablando de Deep Work, también está enfocado a la mejora de tus habilidades, ¿no? Cuando estás trabajando de manera enfocada, te va a ir llevando esto, obviamente estás haciendo algo que te apasiona, que te gusta, que normalmente está cercano a tus fortalezas, pero este Deep Work te va a demandar ciertas habilidades que tienes que ir puliendo, ¿no? Por ejemplo, si estás escribiendo un libro, que fue mi caso durante la pandemia, pues yo nunca he escrito libros, he escrito artículos, 2, 3, 4, 5 hojas, algún blog, pero 400 hojas acá del libro, que son más de 400 hojas según yo, son, sí, 400 exactitas, pues no, ni en mi sueño más guajiro me lo hubiera imaginado, ¿no? La motivación vino pues de hacer algo que pudiera dejar a mis hijos, y de ahí, bueno, para todos ustedes, ¿no? Y está plasmado aquí en el libro, que te digo, ya está aquí a la venta. Pero bueno, volviendo al tema del Deep Work, del trabajo profundo, habilidades que son difíciles de replicar. A ver, vuelvo al tema del libro. Este libro hubiera sido muy difícil darlo en outsourcing. Lo podría haber dado en outsourcing y venir y decirte, sí, es un libro que yo escribí y lo hicieron en no sé, en España, ¿no? Y nada más le puse mi nombre. No, fue un trabajo que me llevó a mis límites mentales, que es difícil de replicar, porque son mis ideas aunadas a las de mi querido coautor Matt Sierra, y además socio. Si hablas polaco, te invito a que veas su canal también, Expert Ventleyu. Pero bueno, estrategias que te permitan llevar tu valor al siguiente nivel, ¿no? Y evidentemente, como demanda mucha capacidad, lo puedes hacer por poquito tiempo, y eso tiene un alto valor, contra el shallow work que te decía, el trabajo superficial que no crea mucho valor. Entonces, para clasificarlo, ya pasar al call to action, al plan de acción de cómo hacerlo, y que empieces a hacer tus notas, porque era muy importante primero definir los dos conceptos. Deep Work, trabajo que te mueve a tus objetivos, y normalmente es una cosa del día que te va a llevar ahí, ¿no? De tu to-do list. Y todo lo demás de tu to-do list que tienes que hacer, que se puede automatizar, que puedes outsourcear, eso es el shallow work, el trabajo poco profundo que se puede automatizar, que se puede outsourcear, ¿no? En pocas palabras, de eso se trata. Si te interesa mucho más entrar a estos conceptos, te invito a que te metas al blog de Cal Newport, o que compres su libro. Me parece que está traducido al español también, y seguramente lo podrás comprar en Amazon, donde también puedes comprar todas las cosas estas que te has estado distrayendo en la pandemia con este consumismo, ¿no? Pero bueno, vamos a entrarle al call to action y al método este que te decía, BIRS, BIRRS, ¿no? Los acrónimos. Entonces esto es para que te acuerdes, así que anótalo. BIRRS, ¿sale? Esas 5 letras, y ahora te las destilo y te las voy a poner con ejemplitos, y quiero que tú, mientras estás escuchando, te pongas a escribir qué es lo que tú puedes hacer respecto a ese acrónimo que te estoy dando en tu contexto, en tu día a día, porque de otra forma es otra vez una masterclass de gurú, que esas cosas no sirven de ni más, ¿no? Entonces, a chambear, listo, le entramos. Bloquear, eso es muy importante, bloquear y aprender a trabajar en calendarización. Entonces, en tu calendario vas a bloquear el tiempo de trabajo profundo, y entonces vas a decir: el lunes de 10 a 2 de la tarde, ese va a ser mi periodo de trabajo profundo. Y la cosa con el trabajo profundo es un poco complicada, porque te tienes muchas veces que sentar y estás tal vez los primeros 25 minutos sin hacer nada, porque todavía no reconectas neuronas, no hay calentamiento, todavía no sabes bien cómo entrarle al tema, pero ya estás en trabajo profundo, porque tu mente ya está precisamente operando y trabajando para llevarte a ese nivel, ¿no? Entonces es un proceso que tiene también su clímax. Entonces estás en el periodo de calentamiento, va escalando, llegas, hay que mantenerlo, y después empieza a declinar porque te cansas, y después se acabó. No puedes regresar ese mismo día, ¿no? Hay un ejemplo muy interesante en el tema de esto que te voy a dar, de Quentin Tarantino, este cuate que escribe películas maravillosas, súper locas, y cómo le ha hecho él para generar sus espacios de deep work, y cómo lo hacía antes y cómo lo hace ahora. Pero de este cuate te voy a platicar un poquito más adelante, ¿no?
Te voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, en el tema de bloquear, a mí me funciona mucho, te decía, el ombligo de la semana, dejar todos los miércoles, y entonces sí, esas 2-4 horas del día, como estar totalmente liberado, sabes que no viene una junta luego. Además, este trabajo, evidentemente, si eres un autónomo como yo, o alguien que no trabaja para una sola empresa y que tiene que estar súper fijo en sus horarios, se facilita un poco más. Pero no quiere decir que si eres un empleado, por ejemplo, o un estudiante, no puedas hacer esto. Te debes de buscar esos espacios, no una vez a la semana, de manera diaria. Entonces, ponte creativo. Por ejemplo, si eres estudiante, ¿a qué hora tienes clases? ¿Qué tienes que hacer en la tarde? Igual te queda mejor en la tarde. Tienes que evaluar si eres más una persona en la mañana, una persona en la tarde, o inclusive de la noche. A mí, evidentemente, soy una persona de la mañana, entonces me funcionan muy bien estos horarios, pues mucho antes de que mi familia se despierte, o cuando no hay nadie en mi oficina o en mi casa, o cuando estoy completamente solo en la montaña, caminando, rodando en la bicicleta, o inclusive en la alberca. La alberca me encanta porque nadie te está hablando, ¿no? Es un mundo acuático, nadie te habla, nadie te escucha, y si te hablan, pues no los puedes ver ni escuchar. Entonces estás viendo la línea de la alberca y ahí estas horas. También es un proceso meditativo muy interesante. Tú tienes que bloquear ese tiempo. Encuentra si ese tiempo es haciendo otra actividad, porque a veces ese tiempo, como te decía, nadando o meditando o rodando, te permite hacer esas conexiones, pero tienes que dártelo. Ese tiempo no va a suceder cuando estás respondiendo emails, o cuando estás en el WhatsApp, o cuando estás escaneando redes sociales. O sea, ese tiempo es para mí un poco de trabajo automatizado o de tiempo tirado a la basura. Ese trabajo no es deep work. Tienes que localizarlo en tu calendario. Es súper importante. Punto número 1, B. Número 2, I. Vamos en B-I-R-R-S. I. Interrupciones. No a las interrupciones. Cuando te vas a permitir ese tiempo ya bloqueado, llevarlo a deep work, a trabajo profundo, va de jalón. O sea, esas 2, esas 3, esas 4 horas van de jalón. No me refiero a que no va a haber periodos de descanso. Yo recomiendo hacer intervalos de trabajo de, por ejemplo, 50 minutos y 10 minutos de descanso, pero a mí en lo particular el calentamiento me lleva como 45 minutos. Si de repente a los 45 minutos me pongo la alarma del celular para tomarme un descanso, de irme a tomar un café o simplemente meditar un poquito, no recomiendo distraerse en redes sociales. Normalmente una lectura rápida de algo que no tenga que ver con la actividad, o simplemente detenerse, meditar, caminar un poquito, poner la mente en blanco para regresar a la actividad, es muy importante. Pero no pueden venir interrupciones ni de redes sociales, ni de notificaciones en tu computadora, ni de notificaciones en tu celular. Entonces, para que no haya esas interrupciones, normalmente si va a ser trabajo 100% individual, pues te pones en un lugar silenciado, o aún mejor, te aíslas, te vas por completo a un parque donde nadie te pueda molestar, o a una biblioteca donde nadie te va a hablar, o a algún lugar que está verdaderamente aislado si lo que estás buscando es silencio. Celular completamente apagado. Inclusive te voy a platicar, cuando estaba escribiendo el libro de Hábitos 2.0, una de las prácticas que tenía, yo tenía una computadora específicamente para hacer ese trabajo, y esa computadora no tenía ninguna aplicación, inclusive ni conexión a internet. Solamente abrías el escritorio y estaba el archivo de Word donde estaba escribiendo esta madre, y se acabó. Entonces muchas veces me llevaba esa computadora al bosque. Fue en los tiempos de la pandemia, no había lugares abiertos aquí en Europa, entonces muchas veces me lo llevaba al bosque y me ponía en el bosque ahí a trabajar, hasta que había veces que hasta se acababa la pila de la compu. Era una compu viejita de estas de Mac, entonces le duraba poquito la pila, le duraba como 3-4 horas, entonces era el tiempo perfecto para mí, para el deep work. Y entonces se acababa la pila, ya se guardaba el documento y se acabó el día hoy, ¿no? No trataba de empujarlo mucho más allá, y siempre era por ejemplo a mediodía, y me iba al bosque para que nadie me molestara, porque en la casa se me volvía loco. O también la práctica de me despertaba mucho antes que mi familia, a las, por ejemplo, 4 de la mañana o 5, y ellos se despertaban a las 8, entonces tenía esas 3 horitas o 4 horitas para darle durísimo al libro, y se despertaban y era como, se fue todo al traste, perfecto, bien. Y esos periodos me sirvieron para identificar esas 2-4 horas. Luego me di cuenta
que ese tiempo sin interrupción, que en realidad te digo, yo usaba mi alarma del celular, la primera mitad, mi primer descanso era como a la 1:30, y después de la primera mitad me tomaba descanso cada 45-50 minutos por 10 minutos de descanso. Eso a mí me funcionó de pelos. Pero te repito, tiene que ser trabajo ininterrumpido, sobre todo de factores externos y de distractores, especialmente del internet, las llamadas por teléfono, que alguien te esté molestando entrando y saliendo de tu casa, tu salón, tu habitación, lo que sea, ¿no? Cosas que te distraigan. Eso es súper importante. Luego, eso fue ya lo que dijimos, bloquear. B, y interrupciones, no interrupciones. Y ahora vamos a la R de rituales, ¿no? Esta parte es bien importante, es parte de ese calentamiento del que te hablaba yo. Tener rituales son todas esas cosas que nos están preparando tanto física como mentalmente para ese momento, ¿no? Te estás preparando para, ya sabes que, en mi caso, por ejemplo, el café de la mañana en la taza, porque tengo la taza, el café, ya sé qué sabor va a ser, luego me echo un shot de agua porque es café expreso, luego hago unos ejercicios estos de foundation workout que ya te he platicado para la espalda, y después de eso sé que viene el trabajo profundo, ¿no? Y por eso me gusta hacerlo en la mañana, porque mi ritual está diseñado de tal forma que hago mi ritual y sé que después del ritual me llevo. Es otra vez lo que te platico aquí. Son los hábitos desencadenantes, ¿no? Los rituales. Ahí lo que estamos haciendo con el cerebro es decirle, si sucede esto, entonces esto. Entonces es, si sucede para Iñaki el café de la mañana, seguido de en la taza que le gusta, que le regaló su hijo, seguido de los ejercicios de espalda, inmediatamente eso deriva en trabajo profundo. Y boom, le das, ¿no? Tú tienes que buscar esos rituales y hábitos desencadenantes que te lleven con ese calentamiento a entrarle a precisamente a ese trabajo profundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, otras cosas, analiza lo que hacen los futbolistas, todos estos rituales, todos estos hábitos, muchos escritores. Te hablaba precisamente de Quentin Tarantino, y en una de las entrevistas que le hacen en el show de Joe Rogan, que también tiene cosas buenas y cosas malas este cuate, ese me gustó, de Joe Rogan, cuando le hacen la entrevista a Quentin Tarantino, platica Quentin Tarantino que cuando estaba escribiendo Bastardos sin Gloria, peliculón, por cierto, si no lo has visto, dale, anótalo ahí en tus notas, y un día que quieras echar la flojerita y tener algo de entretenimiento de calidad, Bastardos sin Gloria, gran película. Él dijo que hasta ese momento él no había hecho en realidad deep work, había pues escrito como amateur, así es como él se considera. Fue hasta que llegó a Bastardos sin Gloria cuando él puso este trabajo profundo en práctica, y lo que hacía es se ponía un horario. Evidentemente, si eres un escritor, pues como que no tienes trabajo, no tienes nada que hacer, puede ser una vida muy desorganizada. Lo que hizo fue periodizó, y entonces bloqueó en su calendario el trabajo. Todos los días que iba a trabajar, me voy a sentar a escribir el guión de Bastardos sin Gloria y creo que lo hacía de 10 de la mañana a 5 de la tarde o algo así. Y ese era su horario yo creo que, vuelvo a lo mismo, son demasiadas horas, pero era lo que él hacía. Tú tienes que buscar lo tuyo. La investigación dice 2 a 4 horas para trabajo profundo es el top. Yo creo que nada más te estás autoengañando, y ya no es trabajo profundo, es trabajo profundo, tal vez una parte que luego se convierte en trabajo superficial, porque nadie puede estar a tope 8 horas, ¿no? Eso es imposible. Y lo que decía Quentin Tarantino es que esto le permitió realmente estos ciclos reflexivos, ¿no? Donde se metía completamente, y luego él hablaba de que se iba a la alberca que tenía ahí en su casa, así nada más a flotar después del día laboral, y empezaban a caer ideas en este proceso de relajación. Salía de la alberca, las anotaba y era su tarea para el día siguiente. Entonces era como su reconexión para entonces sí darle el hilo sobre lo escrito al día siguiente. Tú tienes que encontrar precisamente para ti cuáles son esos rituales que te van a llevar a ese trabajo profundo, y mecanizarlos y que se vuelvan hábitos desencadenantes. Este concepto que te platico en mi libro, que es muy interesante. Esos momentos de rituales te van a dar una perspectiva diferente, y te vas a sentir muy incómodo cuando quieres empezar
a hacer ese trabajo profundo sin haber hecho antes el hábito desencadenante. Entonces el tema de los rituales lo traemos desde siempre. Los guerreros aztecas, los griegos, todos tenemos rituales para ir a la batalla, ten tus rituales para el trabajo profundo. Es sumamente importante, ¿sale? Entonces tenemos ahí B y R, bloquea, no interrupciones, rituales. Y ahora, ¿qué sigue? La otra R, redes sociales. Cada vez me preguntan más las personas, ya que es que ya no te podemos encontrar, te mandamos mensaje a Instagram y no respondes, que te tardas. Señores, señoras, las redes sociales pueden ser una grandísima pérdida de tiempo. Yo empecé a medir, porque lo que no mides pues es muy difícil que lo puedas controlar, la cantidad de tiempo que tiraba literalmente a la basura escaneando en el celular, en el Facebook. Ya trato de minimizarlo. Hay un día a la semana, 1 hora que le dedico a este tema. De repente, cuando hay algo muy especial, pues de repente pongo ahí una historia en Instagram o algo, pero ya para mí es tiempo tirado a la basura. Y YouTube, para aprender, es una fregonería, pero para irse a entretener puede ser una perdición. Entonces, si estás escuchando este video, te felicito porque estás seguramente expandiendo tu mente y actuando en tu vida, tomando cartas en el asunto en temas muy importantes. Pero si estás usando YouTube como entretenimiento, ojo, aguas. Lo mismo con Netflix, lo mismo con cualquier otra cosa que te esté haciendo perder tiempo que puedes usar en otras cosas, a menos que sea un momento de esparcimiento, pero que otra vez esté limitado, que esté calendarizado, que esté periodizado. Eso es muy importante. Entonces, redes sociales en el contexto del trabajo profundo, evidentemente te lo decía, apagar celular es una distracción. Además de que es una distracción, es adictiva porque estás pegando directo en los centros de dopamina del cerebro. Por ahí hay algunos documentales que puedes buscar en internet o inclusive en Netflix en tus momentos de entretenimiento. Pero mucho ojo con el tema de redes sociales, de verdad. Lo mismo, cuando yo estoy en una junta de consejo, en una reunión importante, apago el celular, ni siquiera lo pongo en modo avión. A ver, es botón de acá, de los de lado, y apagar, se acabó. O sea, para no tener ahí, que nada más le muevo el modo de avión, no, lo bloqueas. Inclusive lo llevo al límite muchas veces cuando voy a alguna de mis empresas o las empresas que asesoro, el teléfono se queda en el coche apagado, ya. Y al principio era una adicción, inclusive me salía, iba al coche, lo prendía, lo veía. Cada vez me he distanciado más de esto. ¿Por qué? Porque esa disciplina te permite enfoque. Y si tú quieres trabajar menos y ganar más pasta, más dinero, la única forma es con enfoque en alto valor agregado. Y mientras menos distractores haya, y el tema de las redes sociales es un distractor gigantesco, vas a brillar más. Ahora bien, vas a decir, Iñaki, pero nos estás dando a tole con el dedo porque tu canal de YouTube es redes sociales. Sí, esto es un modelo de negocio. Este canal de YouTube es un modelo de negocio y no llevo las redes sociales nada más yo. Es un trabajo equipo, somos un equipo muy grande y estamos aquí para servirte a ti. Entonces, lo tienes que pensar en esa dimensión. No todo, las respuestas que tú ves ahí las escribo directamente yo. Van con mi instrucción, muchas veces me las consultan, pero no estoy yo ahí dándole a la computadora todo el día viendo qué me puso alguien bonito o feo en YouTube y cuántos likes tengo y cuántos no tengo. Perdería muchísimo tiempo y no haría las otras cosas que también son muy importantes en mi vida. Entonces, eso de redes sociales es sumamente importante. Y por último, ya te dije, bloquea, ojo, ya te dije no interrupciones, B y R, rituales, la otra R, no redes sociales, y la última, BRRS, significativo y satisfactorio. Esa parte creo que es lo que nos llevamos puesto todos los días, ¿no? Ese deep work, piensa en cosas, cuando terminas el día dices, puta, qué fregón, me siento. Y piensa en los días que termina el día y dices, chin, así medio ansioso, que dices, chin, como que, pues, ¿qué hice? Y aquí vuelvo a lo mismo, ya lo habíamos tocado en el tema de productividad. Hacer muchas cosas se siente bien, pero hacer algo significativo marca tu día y está alineado a tus objetivos. Entonces,
Ojo otra vez cuando pienses en el to-do list y en el highlight de tu día, porque acuérdate que eso es lo que divide realmente el trabajo profundo del trabajo superficial, ¿no? Entonces, ¿qué realmente de lo que estás haciendo ese día está alineado a tus objetivos? Eso es lo que produce satisfacción. Eso es lo que produce este estado de significancia, de ser significativo, porque el audio, tu propio audio va con tu propia película. Sabes que lo que dices que vas a hacer y lo que tienes pensado hacer es lo que haces, y entonces de ahí nace esta fuerza tan poderosa que es el estado de significancia, de satisfacción, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cosa más importante que debes de hacer hoy? Ese es el highlight del día, que fue con lo que empecé este video, para identificar tu deep work. Tienes que plantearte esa pregunta. Cuando termine el día, tienes que volverte a preguntar. Es un análisis, es una introspección. ¿Hice progreso en algo de estos objetivos que tengo, que es importante para mí? Y si tú respondes esa pregunta, quiere decir que estás verdaderamente alineado, y esa significancia va a ser tu propio combustible, no la motivación y no la fuerza de voluntad. Te recuerdo que el libro Hábitos 2.0 ya está a la venta en México. Si te gusta lo que te platico, los chorros mareadores que te he hecho, te invito a que le entres duro al libro. Vas a aprender un montonal. Es fenomenal. Te doy las gracias por haber visto este video. Hay muchos más que vienen, muchos más hechos. Déjame por favor tus comentarios, si te gusta o si no te gusta el video, y qué sugerencias tienes para mí. Nos vemos en la próxima.